A continuación, vamos a ver diferentes tipos de bandas elásticas, cuáles son sus usos más comunes y cómo utilizarlas de la manera adecuada. Vamos a empezar de lo más simple y vamos a ir pasando a lo más complejo. El tipo de bandas más simples que podemos encontrar son este tipo. Este tipo de bandas me van a ser muy útiles si necesito algo que sea práctico, rápido y barato. Aquí yo puedo trabajar todos los elementos de tren superior y de tren inferior utilizando anclajes, ¿sí?, como columnas y amarrándolo a la parte que vaya a trabajar. Cuando yo trabajo con esta banda voy a saber que es importante, y no solamente con esta banda sino con cualquier otra banda, el tiempo bajo tensión. Entonces supongamos vamos a realizar un ejercicio de rotación externa. Lo importante acá es yo poder tener una tensión durante todo el movimiento, tanto hacia afuera como hacia adentro. Eso simplemente para dar un ejemplo. En cuanto a los cuidados que ella requiere, yo necesito echarle talco justo después de utilizarla, porque si ella queda sudada y yo la guardo estando sudada, pues ella se va a dañar mucho más fácil. Por eso es importante colocar un poco de talco en ella para que se pueda conservar más fácil. ¿Por qué los colores diferentes? Van en cada color diferente tensión, ¿sí? El negro siendo el más fuerte. Ahora, vamos a pasar al segundo tipo de bandas, ¿sí?, que son estas bandas circulares. ¿Sí? Se volvieron muy famosas en cuarentena y el uso más común que se le da es a nivel del tren inferior. Entonces, cuando yo las uso en el tren inferior, ¿qué voy a saber? Que hay diferencia en el hecho de yo tenerlas en la base del pie y de ahí usarla hacia arriba. ¿Sí? Supongamos que a mí me duele la rodilla, solo por dar un ejemplo. Si yo la coloco abajo y empiezo a hacer esto, es más proclive que mi rodilla empiece a dolerme, ¿sí? Entonces en ese caso necesito tener la banda justo más arriba de mis rodillas. Y obviamente aquí es simplemente una cuestión de trabajar un principio general. Entonces, si tengo un apoyo, va a ser mucho más fácil. Progresivamente, para generar complejidad, yo quisiera quitar ese apoyo. Entonces, ¿cuáles son las diferentes movimientos o los diferentes ángulos que puedo trabajar? Atrás, adelante, al lado, circular hacia afuera, circular hacia adentro, y eso lo puedo hacer también con la banda anclada. Con el tren superior también las puedo trabajar, es un poco menos común, pero acá, por ejemplo, el momento o el hacer rotaciones externas con mis manos en diferentes ángulos también es muy bueno, elevaciones, ya uno puede empezar a jugar con eso, lo importante es partir de ese principio. Este tipo de banda, que es un poco más elaborada, se utiliza mucho al momento de realizar movimientos para el tren inferior. Esta es una banda que obviamente no es como las otras por su material y es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, siendo mucho más fuerte, ella me va a aguantar mucho mayor trajín. Con ella generalmente lo que se hace es empujar hacia afuera para tener una mayor activación de la zona del glúteo medio y del glúteo menor, que son los que hacen esa forma de baloncito en los glúteos, de durazno. Entonces, esto yo lo puedo trabajar sea con elementos dinámicos o sea con movimientos de barra. Cabe anotar que utilizar este tipo de banda tiene que ser complementado con un trabajo también donde yo lleve las fuerzas hacia el centro. Entonces, si voy a utilizar este tipo de elementos y voy a estar haciendo esas fuerzas hacia afuera, también es importante que trabaje con un balón presionándolo al momento de hacer los movimientos de sentadillas o elevaciones de cadera. Un tipo de banda un poco más elaborada que me va a permitir mucha más comodidad es esta. Entonces acá tenemos para anclar en los pies, y no solamente yo anclo de la zona de arriba del tobillo, sino que yo lo puedo anclar a mi pie para trabajar también
elementos un poco más complejos, ¿sí? Para la rehabilitación, por ejemplo, del tobillo, esto pues obviamente teniéndolo pegado en alguna parte, pero puedo trabajar elementos que puedan rehabilitar la zona del tobillo o simplemente activar. Las bandas últimamente se han vuelto muy famosos porque muchos equipos de fútbol la han implementado antes de sus calentamientos y les ha servido para prevenir muchas lesiones. Entonces, yo acá tengo tanto para los pies como para las manos en forma de agarradera. Y esto me va a permitir un trabajo de activación previo al ejercicio. Cabe anotar que esto es un trabajo de activación, ¿sí? Yo con esto, por decirlo así, no voy a desarrollar músculo, ¿sí? Para lo que me sirven las bandas es para activar la musculatura y poder prevenir lesiones, que eso es algo completamente útil y muy necesario. Y por último, tenemos este tipo de banda, es muy común en los gimnasios de CrossFit, para utilizar o para aprender a hacer las llamadas barras o pull-ups, pero el gran objetivo o el gran uso que uno le puede dar a este tipo de bandas es algo que se le conoce como distracción articular. La distracción articular no es otra cosa que darle espacio a la articulación. Entonces muchas veces nuestras articulaciones están muy cerradas por diferentes hechos, por pasar mucho tiempo sentado, por hacer siempre el mismo tipo de ejercicios. Entonces, para yo dar apertura articular, yo puedo utilizar esto. Supongamos que quiero dar esa apertura articular en la cadera, que es una zona muy problemática en muchas personas. Entonces yo anclo y a partir de ahí yo lo que hago es generar tensión. Lo que está haciendo la banda en este momento es alar hacia atrás y está haciendo que la cabeza de mi fémur pueda tener espacio hacia atrás. Yo aquí puedo empezar a jugar dando un movimiento lateral o al frente y atrás. Incluso puedo empezar a jugar estirando. Entonces esto es de una u otra forma como matar dos pájaros de un solo tiro, en donde yo al mismo tiempo voy a tener el beneficio del estiramiento más la apertura a nivel articular. Y esto yo lo puedo hacer en cualquier articulación, ¿sí? Cadera, rodilla, tobillo, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es empezar a alar, darle apertura a la articulación y obviamente sería bueno combinarlo con un poco de movimiento, no simplemente hacer algo estático. Esto yo lo puedo utilizar, el clásico para los hombros, aunque la verdad acá me quedó incómodo. ¿Sí? Hay uno que es un poquito más complejo, que es cruzando acá, y acá esto va a empezar a alar hacia atrás y yo empiezo a mover la articulación. Al momento de uno hacer este tipo de, entre comillas, estiramientos, aunque técnicamente no estoy quedándome en una posición estática, es mucho más efectivo que solamente quedarme quieto, porque el movimiento me va a ayudar a explorar cuáles son las zonas que están un poco más cerradas y necesito abrir. Entonces, esta banda es supremamente útil para realizar esa distracción articular. Entonces, hay muchas variedades de bandas, cada una la puedo utilizar de muchas formas, pero puede ser mucho más efectiva de cierta manera. Entonces, como acaban de ver, hay muchos tipos de bandas, cada una de estas puede ser utilizada de muchas formas, pero hay formas más eficientes de poder utilizarlas.